Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Buenos días, un placer poder estar acompañándolos, pero sobre todo informar a la población sobre estas situaciones de salud pública, los avances del sistema de salud y pues todo lo que se está trabajando de manera articulada por el gobierno del presidente Bukele para cuidar de la población salvadoreña. Como ciudadana y como alguna vez fui usuaria del Hospital Sacamil, no puedo quedarme con las ganas de felicitarlo. Son imágenes que sin duda nos colman de orgullo como salvadoreños, porque como usted siempre lo dice, los hospitales son de los salvadoreños, son de cada uno, y de verdad que felicitarlo porque ¿qué hospital, doctor? Sí, no, la verdad que es un avance bastante importante, tecnología, se está incorporando todas las herramientas para que el profesional de la salud, para que el personal sanitario le pueda ofrecer el mejor servicio a la población salvadoreña. Yo creo que no debería de ser en este momento en el que los salvadoreños tengan la alegría de poder contar con un hospital, como siempre debió ser. Yo creo que debe hacerse un análisis y ver la población cómo ahora se le está dando a la población lo más importante, y es la salud, la educación, la seguridad. Y este hospital no solo ahora tiene más capacidades, más herramientas, sino que cumple ese objetivo de que la población no tenga que sentirse acorralada y llegar a un sector privado para poder recibir una atención de calidad, una atención con el equipamiento necesario, una atención que tenga lo máximo en tecnología para poder ser de una mejor evolución. Estamos viendo cómo se incorpora no solo la parte de aparatos nuevos, no solo la parte de infraestructura renovada, limpieza, ordenamiento, sino que también se le complementa con un personal que tiene las capacidades para ir utilizando las diferentes tecnologías que van saliendo, y esto lo vemos cuando incorporamos una unidad de nefrología en la cual ya podemos incorporar hemodiálisis, como podemos incorporar también una unidad de pie diabético para el manejo integral del pie diabético. Se tiene, yo diría, el centro más avanzado de cirugía endoscópica y de procedimientos endoscópicos en Centroamérica, con lo cual podemos hacer gastroscopías, colonoscopías, broncoscopías, cistoscopías, que son, bueno, todo el complemento para poder realizar intervenciones a través de cámaras por los diferentes orificios corporales. Entonces creo yo que estamos teniendo un avance en tecnología, un avance en modernización del sistema de salud que está viéndose a nivel internacional en este momento. O sea, estamos elevando el nivel del sistema de salud para que la población salvadoreña pueda recibir los beneficios de todas estas tecnologías. Me salté el primer tema, ya me va a regañar Betania, pero es que de verdad el tema de esta renovación nos emociona como salvadoreños. Insisto, mis felicitaciones para usted, que sé que ha hecho un enorme esfuerzo, y para todo su equipo, ministro. Gracias, y la verdad que es un trabajo de equipo, pero sobre todo es la oportunidad que nos da el presidente de poder hacer estos cambios tan trascendentales en el sistema de salud. Si no existiera un apoyo de ese nivel y con la prioridad que el presidente le da a la salud, no podríamos tener la oportunidad de cambiar este sistema de salud. Y como él y usted lo dicen, como siempre debió ser. Correcto. Sí, quizás iniciar por el final, y no tenemos ningún caso en este momento de influenza aviar, ni por supuesto de influenza aviar en humanos, y esta diferencia sí hay que tenerla presente. Una situación es la enfermedad que sucede en los animales, y otra situación es la enfermedad que sucede en los animales, pero que también se pueda contagiar al humano. En ese sentido, no se ha reportado ni la primera, o sea, no existe ninguna ave migratoria que tenga en este momento diagnóstico o un contagio por influenza aviar, pero por ende entendemos que tampoco existe una influenza aviar en humanos. Y alguien dirá, pero usted no lo puede aseverar. Sí, porque tenemos un control centinela parte del Ministerio de Salud que permite ir detectando casos de cuáles son los tipos de virus respiratorios que están circulando. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, se designan más de 8 puntos a lo largo del territorio, los cuales están en el oriente, en el occidente, en la zona norte, en la zona sur, y estos están captando todos los días todos los procesos respiratorios. Si alguien llega a consultar a esa zona, usualmente son unidades de salud y ciertos hospitales, todas las enfermedades respiratorias, se toma un muestreo para poder hacer la clasificación de cuál es el virus que está circulando. Entonces todo esto lo detectamos a través de los procesamientos y clasificaciones de tipo de influenza que están circulando, y ahí identificaríamos una influenza no subtipificada. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, ahí tendríamos que mandar todavía este estudio fuera del país para saber exactamente cuál sería la variante de los subtipos que puede tener la influenza. En conclusión, con este análisis centinela, nosotros podemos hacer un match entre no existe ninguna ave diagnosticada con influenza aviar, y nuestro tamizaje centinela no arroja ninguna influenza que no sean las usuales o que sean de tipo aviar en el territorio. Esto nos da tranquilidad. Ahora,
¿Qué es lo que debemos entender con la influenza? Bueno, la influenza aviar que sucede básicamente en el ave, esto tiene diferentes clasificaciones y se llama influenza aviar de alta patogenicidad e influenza aviar de baja patogenicidad. La de alta patogenicidad tiene subtipos, que es el H5 y el H7, y dentro de los subtipos se han identificado a lo largo internacionalmente, en los casos que se han reportado, el subtipo H5N1. También existe el H5N2 y el H5N8. Actualmente hay ya pérdida de vidas, alrededor de un caso internacionalmente por una persona que se contagió en un corral de aves específicamente, y esto lo que sucede es que, bueno, se identifica y se aísla el H5N1 y toda la comunidad internacional pues está haciendo el análisis de esta en particular. Ahora, ¿cuál es la importancia que nosotros como sistema de salud vemos y que tenemos que hacer mucho énfasis? Esto se trata de trabajar en equipo a través de las diferentes instituciones y que ha sido una característica del gobierno del presidente Bukele, y es trabajar bajo la estrategia de una sola salud, siendo uno de los pocos países que pertenece a esta, en el cual se vela por la salud no solo humana, sino que también por la salud medioambiental y por la salud animal. Entonces, esta combinación nos permite tener las mejores garantías sanitarias para la población. Hay articulación de esfuerzos. Hay articulación de esfuerzos. Y esto es importante porque el Ministerio de Medio Ambiente, y este dato es clave, las aves que traen esta influenza aviar no suelen ser las aves que tenemos en los corrales, entiéndase, no suelen ser las aves que tenemos en la granja, los pollos, sino que suelen ser las aves que vienen migrando de otras partes del mundo hacia el territorio, que vienen huyendo, en este caso del invierno. Por ejemplo, hay aves que vienen desde Canadá, que están alejándose del periodo más frío en las zonas del norte y regresan a estos territorios, pasan el invierno y luego regresan a sus territorios. Esa migración de las aves puede traer ese virus, esa influenza, y en este momento, al llegar a los territorios nuestros, puede generarse un contagio con los aves de corral que tenemos en el territorio, las diferentes granjas. Uno de los casos. Otro de los casos es el ingreso a través de las fronteras de aves de contrabando que pueden estar de alguna manera desarrollando esta enfermedad y contagiar a las aves dentro del territorio. Ahora, ¿qué sucede si una ave se contagia? Bueno, entonces el ave del corral comienza a desarrollar la enfermedad y ahí hay más facilidad que haya cercanía entre una ave y una persona. Entonces, esta enfermedad puede desarrollarse en una persona si está en contacto con aves. ¿Cómo puede estar en contacto? Mire, desplumando, manipulando las aves, estando a cargo de una granja donde está pues toda esta industria avícola, al momento de generar el manejo de todo este tipo de aves que están siendo procesadas para el consumo humano. Ahí pueden haber momentos en los cuales se genere el contagio. ¿Cuánto tiempo se necesita para contagiarse? Usted solo necesita de 1 a 5 días, que es el periodo de incubación, para que usted pueda tener un contagio fácilmente. ¿Cuáles son las vías de entrada? La boca, los ojos, la nariz o la forma inhalada. Estas son las vías más comunes de cómo la persona que está en contacto con un ave con influenza puede contagiarse, además de todas las secreciones. Ahora, una vez la persona se contagia, presenta síntomas, y estos síntomas son básicamente tos, fiebre, dolores, malestar general, infección conjuntival, que es uno de los datos muy importantes, que son hasta cierto punto síntomas, podríamos mencionarlos leves, pero que se acompañan de distrés respiratorio severo, de cuadros de neumonía y por ende todo un proceso que en ocasiones es irreversible, que se llama sepsis. Y en esta situación pues es más complejo porque requiere una intervención invasiva por parte de los médicos, que sería un ingreso hospitalario, manejo con ventilación mecánica invasiva, que todos conocemos como... No existe un medicamento actual para poder revertir esta enfermedad, solo existe un manejo que va en paralelo de todo lo que está presentando el paciente en las diferentes fases de gravedad, pero que lo más importante es evitar que esto suceda con todas las medidas de prevención. No existe una vacuna que digamos, esta va a ser la vacuna para la influenza aviar. Actualmente existe una vacuna para la influenza en general, que es la campaña de las Américas, que conglomera todos los virus respiratorios, pero no existe como tal una para la influenza aviar. Más sin embargo, existe todas las medidas de control e identificación para que de esta manera podamos tomar las medidas. ¿Es grave la enfermedad? Puede llegar a ser muy grave, puede llegar a ser mortal esta enfermedad, pero sobre todo es una enfermedad que puede ser prevenible tomando todas las medidas de control, y eso es básicamente lo que se está haciendo por la población salvadoreña. Hacer lo humanamente posible para evitar que exista una complicación a causa de esta enfermedad, y lo estamos tomando antes de presentarse tan siquiera el primer caso
de infección en un ave. Que debemos decirlo, existe todo un protocolo de contención epidemiológica que está listo para poder actuar ante una situación de este tipo. Esta contención epidemiológica, ministro, lo lleva a tener conversaciones con sus homólogos de Centroamérica. ¿Hay esfuerzos con los países vecinos? Totalmente, y yo creo que esto es importante porque en el tema sanitario ya nos reúne una entidad en particular, y esa entidad en particular es la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, ¿cómo se articula el esfuerzo de las diferentes entidades o ministerios a nivel de la región centroamericana? Bueno, a través de las guías y normativas que van dando las sesiones de la Organización Mundial de la Salud tratando temas de influenza aviar. Hay reportes, el último de diciembre del año pasado, sobre el crecimiento y el avance de esta nueva enfermedad en las diferentes regiones, donde nos da las pautas de cómo activar los sistemas de salud y el trabajo particularmente con las diferentes carteras de Estado que están viendo en los diferentes países el manejo también que conlleva el tema de medio ambiente y el tema avícola en los territorios. Ahora, no todos los países tienen la oportunidad de dar su aporte en el tema de la contención epidemiológica del manejo de enfermedades infectocontagiosas. Y esa es una de las ventajas de haber tenido un reconocimiento internacional en el manejo de la pandemia de COVID-19, lo cual nos hace poder pertenecer a la estrategia de One Health, que es una sola salud y que nos permite pues tomar, no solo aportar experiencia, sino que tomar experiencia de otros países que anteriormente han tenido en varias ocasiones cuadros de enfermedades por influenza aviar. En nuestro país no es común, en nuestra región no es común, pero hay países en los cuales estos son problemas de salud pública importantes que están en contacto o en frecuencia bastante alta de presentarse estos casos, y pues ellos tienen un poquito más de experiencia. Alguien dice, bueno, ¿y por qué tanto cuidado a nivel internacional por una enfermedad que podría considerarse de un país en particular, que podría considerarse como, hablamos de una enfermedad que sucede solo en ciertas regiones? Bueno, porque al igual que el COVID-19, que es una enfermedad que inició una pandemia, este virus en este momento se ha demostrado que de una ave a una persona genera un contagio fácil al estar en contacto con las aves infectadas. Pero de la persona infectada a otra persona, el contagio es bien bajo, no existe, es más, casi no es posible, es esporádico. Pueden haber casos de contagio, pero son mínimos. Ahora, ¿qué es lo que se está cuidando? Que se repitan en frecuencia, porque esto podría generar que el virus, al igual que hemos visto el COVID-19, pueda cambiar o pueda adaptarse, y si se adapta, eso generaría que haya una facilidad de transmisión entre persona y persona, lo cual generaría que estemos en una situación muy parecida al COVID-19. No se trata de alarmar a la población, se trata de que todos los salvadoreños comprendamos que esta enfermedad, se trata de que los salvadoreños nos demos cuenta que la prioridad del equipo del presidente Bukele es evitar que una situación de este tipo llegue a nuestro territorio, sobre todo si existiese dentro del territorio, actuar oportunamente para proteger a la población. Y con este dato tan importante, que al momento no tenemos ningún caso de influenza aviar, creo que estamos haciendo en el momento justo, como ha sido característica siempre, tomando las decisiones de manera articulada. ¿Es un punto en agenda del presidente de la República, Nayib Bukele, este tema de la influenza aviar? Mire, la salud es el principal punto del presidente Bukele. Vea, cuando sabemos que tenemos un presidente que se preocupa por la salud de la población, pues estamos bien, porque en ningún momento hay dudas que hay que darle prioridad a los temas de salud sobre cualquier otro, y lo demostramos en la pandemia. ¿Y sabe qué es lo curioso? Si nosotros analizamos cuál es la diferencia real entre un país que tomó las medidas en el momento oportuno, como ha sido El Salvador en el tema de la pandemia del COVID-19, con otros países que lo retomaron muy al final del tiempo, nosotros nos damos cuenta del número inmenso de vidas que se salvaron en nuestro país. Y evidentemente en una situación como lo que estamos experimentando a nivel mundial, con enfermedades emergentes, con enfermedades que no se tiene mayor información, el tener como prioridad la salud, pues hace la diferencia para que las poblaciones pues, de un territorio estén mucho más seguras, y ese es el objetivo y la indicación que el presidente Bukele nos encomendó. Yo creo que es importante que los salvadoreños no olvidemos cómo en el pasado, desgraciadamente, a veces con enfermedades como el dengue, que usted ha pasado años sin tener casos en el Ministerio de Salud, cómo el dengue nos arrebataba las vidas de nuestros niños, de familias, cómo enfermedades gastrointestinales también eran un problema grave en nuestro país. Es decir, a veces se nos olvida dimensionar lo que se logró como país en el tema de la pandemia. Sí, yo creo que eso es muy importante, y el dengue es una de tantas enfermedades
que nosotros nos damos cuenta. ¿Por qué ahora la población siempre, yo pongo este ejemplo, por qué ahora la población siempre estamos al pendiente del dengue? ¿Nos hemos puesto a pensar realmente dónde surge eso? Bueno, surge de que en el pasado muchas personas tuvieron dolor en su familia porque perdieron a alguien que tuvo dengue y que tuvo una complicación severa, ¿verdad? Y todo esto, cuando ahora lo analizamos, bueno, llevamos 2 años, un poco más de 2 años de no tener letalidades por dengue, Increíble. de no tener ese cuadro de observar los hospitales repletos de cuadros de dengue. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Decimos, si en este momento se ha podido, porque no existe una medicina para evitar que dé dengue, ¿verdad? Y años atrás no se lograba, ¿cuál es la diferencia? Bueno, todo el trabajo y la prioridad que se le está dando al tema de salud. Entonces, imaginémonos qué pasaría si estuviéramos con el tipo de manejo sanitario que se tenía años atrás con estas nuevas enfermedades emergentes. Seguramente se tomarían medidas ya cuando tengamos los hospitales repletos de pacientes con enfermedades de este tipo. Entonces creo que es muy importante hacer esos análisis porque la población salvadoreña hoy está mucho más segura y no solo en el tema de salud. Sí, yo creo que hay que tener presente que los esquemas de vacunación, dependiendo de la facilidad o del tiempo corto en el que se aplicaron, ahora van bastante avanzados. Bueno, el ejemplo de nuestro país es que la meta que se había propuesto para el año 2022 por parte de la OMS, El Salvador la cumplió en el 2021. O sea, mucho antes. Entonces, esto nos permite ahora tener 9.5 de cada 10 salvadoreños completos con su esquema básico, más una tercera y una cuarta dosis de refuerzo con dosis con RNA, con fragmentos de RNA, o sea, vacuna Pfizer o Moderna. A eso se le suma ahora una posibilidad más que la evidencia ha descubierto en los últimos meses o en las últimas semanas, y es básicamente la incorporación de fragmentos del RNA mensajero de específicamente la subvariante Omicron. Ahora, ¿por qué decimos en los últimos meses? Bueno, porque todos no me dejarán mentir. Hace un par de meses hablábamos de la aparición de una subvariante de preocupación que todos nos tenía en la mente, que específicamente era BA4 y BA5, que eran las subvariantes de Omicron que estaban generando mayor contagio. Ahora, esta vacuna en particular, que ha sido donada al país a través de todo ese trabajo importante internacional de Cancillería, el Ministerio de Relaciones Internacionales, Exteriores, y el esfuerzo de las buenas relaciones que se tienen con otros países, nos permite ahora contar con la partícula bivalente. ¿Y cuál es la partícula bivalente o la vacuna bivalente de Pfizer, que es esta que ha llegado al territorio? Es aquella que compone el RNA mensajero inicial, o sea, la muestra inicial de virus, más la muestra que ahora contiene el fragmento de Omicron. Ahora, esto nos permite tener una protección específicamente fuerte con BA4 y BA5, pero también cruzada con los diferentes subtipos de variantes de Omicron. O sea, entiéndase BA1, entiéndase BQ1.1, BQ1, la nueva XBB.1, XBB.1.5, que son dentro de las subvariantes de Omicron que internacionalmente se están teniendo. Ahora, esto nos permite que los salvadoreños puedan tener un refuerzo y esto poder cerrar el esquema. Yo quiero aquí tocar un tema importante, y es que acaba de publicarse un resultado por parte del Instituto Nacional de la Salud de una investigación científica que se realizó con diferentes análisis de cuadros de vacunación. ¿Y sabe qué fue lo más interesante darnos cuenta? Que en el análisis que identificó El Salvador en el estudio y que es congruente con otros estudios internacionales, para que no se llegue a pensar, es que aquí se hizo. No, mire, esto es igualito que otros que están en Argentina, en países de Sudamérica, en países europeos, es que se demostró que los esquemas de vacunación heterólogos son los más eficientes. ¿Y a qué me refiero con esquema de vacunación heterólogo? Aquellos que combinaban virus, una vacuna de un tipo y una vacuna del otro tipo. Vea, específicamente demuestra que la decisión de haber aplicado la vacuna Sinovac primero, la vacuna china, con un esquema de vacunación complementario de vacuna de mRNA mensajero, que es la vacuna de Pfizer o que puede ser la vacuna de Moderna, ha demostrado que tiene los mayores niveles de titulación de anticuerpos. Entiéndase, tiene las defensas más altas para protección. Y esto nos permitió que dentro del territorio la curva de contagio se aplanara, los brotes se limitaran, ¿verdad? A 3 meses de este estudio de investigación científica se demostró que también la aplicación de Moderna, de Pfizer y de AstraZeneca, dentro de todo el complemento, ha demostrado tener resultados eficientes que no tienen
cambios significativos. Eso quiere decir que a los 3 meses las vacunas funcionaban igual, pero el momento más importante era los primeros 15 días donde se generaba el contagio y que ha demostrado que el esquema heterólogo tenía la mejor función. ¿Qué quiere decir? Que cuando El Salvador tomó las decisiones en su momento, en base a la evidencia que había a disposición y todo el comité de expertos, tanto nacionales e internacionales, que reunió el presidente Bukele, nos dieron la evidencia científica más atinada para proteger a la población. Y recuerdo muchas voces en las cuales salían diferentes expertos que siempre generaban desinformación, en las cuales decían, no, mire, no se vaya a poner esa vacuna. Esa no sirve. No las mezcle. No las mezcle. Tiene que ponerse solo esta vacuna que no había en producción a nivel internacional y que ahora ha demostrado que es eficiente, pero para poner refuerzo, es eficiente, pero no la mejor resultado, como lo ha demostrado los esquemas de vacunación heterólogos, los cuales combinan los diferentes tipos de vacunas. Entonces, ¿qué quiere decir? Hoy ponemos a disposición un refuerzo que va a estar en las diferentes unidades de salud y que la población pues, va a poder llegar a aplicarse esta vacuna y de alguna manera incrementar aún más el nivel de protección. No quiere decir que no haya protección con las que tiene, claro que ya hay protección con las que tiene, pero esto es poder proteger aún más, incrementando la protección ante esta enfermedad. ¿Quiénes pueden aplicarse esta vacuna? Básicamente la población en general puede llegar y aplicarse esta vacuna, incorporarla como un refuerzo, esto le va a elevar el nivel de protección. Varias personas ya tienen los esquemas y en la medida que la mayor parte de la población tiene esquemas, también ya luego no queremos vacunarnos. Es normal, esto se ha demostrado en medicina que es falta de apego al tratamiento. Usted le dejan un tratamiento de antibióticos, se lo toma los primeros 3 días bien y al cuarto día ya no se lo quiere tomar. Y esto va generando que haya menos cumplimiento. Entonces, en la vacunación es lo mismo, hay disminución del apego del tratamiento. ¿Qué es nuestra recomendación como Ministerio de Salud? Mire, si tenemos las herramientas en el país para que usted esté lo más protegido posible, úselas, están a disposición. Tenemos la partícula bivalente, tenemos la vacuna más avanzada en el tema de la protección contra COVID-19. Entonces, pongámosla. Esto nos va a disminuir el riesgo. Pero definitivamente hay otra contraparte y es el hecho de que en este momento no tenemos, hay días que no tenemos ni tan solo una prueba de COVID positivo. Y en lo que va del año solo tenemos apenas 3 letalidades por esta enfermedad. Hay más letalidades por influenza en grupos vulnerables que lo que puede haber por COVID-19 en este momento. ¿Qué quiere decir? Está controlado. Los salvadoreños hemos controlado el COVID-19 y esto ha sido gracias a todas las herramientas que se brindaron a través de la administración del presidente Bukele. ¿Será gratuita? Se lo pregunto porque en el pasado se cobraban hasta cuotas voluntarias para pasar consulta en el Hospital Nacional Rosales. Entonces, yo siempre insisto en este tipo de preguntas. ¿Será como lo dijo el presidente de la República cuando lanzó la vacuna universal, gratuita, voluntaria? Totalmente. Esos han sido los pilares de la estrategia de vacunación y es darle gratuita a la población, voluntaria y acceso universal. Lo único que necesitamos es tener la indicación médica y la indicación médica está de los 5 años en adelante. Así que la población básicamente puede acceder a esta vacuna. Siempre en el sistema de salud los servicios son totalmente gratuitos y lo que se busca es darle la tranquilidad a la población salvadoreña de que tanto puede decidir recibir la atención en el sistema de salud pública o en el sistema de salud de alguna manera privada, pero no tener que correrlo. El Salvador ahora tiene oportunidades y en la estrategia de vacunación esa oportunidad que ha estado disponible para toda la población de manera gratuita y precisamente ese fue uno de los puntos más importantes. Recuerdo bastante gente quejándose de por qué no se habilitaba para que se vendiera en el sector privado. Yo recuerdo, era un político, era un diputado. Lo recuerdo muy firmemente porque entonces ¿cuál era el interés o cuál era pues en ese momento la intención? Que los salvadoreños pagáramos la vacuna, que para poder acceder a una protección ante esta enfermedad, que era una crisis y sigue siendo una crisis mundial, hubiera que pagar. No, mire, el hecho de que ahora tengamos éxito y que los salvadoreños estemos seguros ante esta enfermedad tan importante que sigue generando muertes mundiales, es que se puso a disposición de manera gratuita, en el tiempo oportuno y con la facilidad necesaria y el orden necesario para poder completar esta estrategia. No solo se trata de tener vacuna, se trata de tener la visión de poder generar la cobertura con la vacuna, de poder proteger a la población haciendo lo necesario y como prioridad el tema de salud sobre otras situaciones. Admiro muchas cosas del presidente Bukele, pero sin duda una de las que más admiro es cuando el presidente se plantó aún ante su equipo de gobierno y dijo, la salud está antes que la economía. Totalmente, totalmente. Y vemos los casos de otros países donde eso no fue así.
Y cuando hacemos el análisis, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, sucedieron contagios, muertes, dificultades en países en los cuales se dijo, vamos a hacer una campaña en la que no pasa nada, todos pueden salir, la economía es importante. ¿Y qué sucedió luego, después de todas estas acciones? Bueno, número increíble de muertes que no podían ser ni siquiera cubiertos por los sistemas de salud y veíamos en las calles llenas de situaciones adversas. No digo que la pandemia no generó muertes, digo que la pandemia ha sido una enfermedad que puso al mundo entero en una situación apretada y aquellos países que tomaron como prioridad la vida y la salud de la población, hoy pues tienen menos casos de dolor a causa de esta pandemia que generó tanta dificultad internacional. Podemos decir que los salvadoreños hemos controlado la pandemia porque esto ha sido un trabajo de todos. Ha sido un trabajo en el cual cada granito de arena ha sumado y eso ha sido el esfuerzo de usar el equipo de protección, el esfuerzo de ponerse la vacuna, de tomar el medicamento, de llamar, todo el esfuerzo que ha hecho el personal de salud, los medios de comunicación, las diferentes carteras de Estado articulándose para poder ofrecer en el momento oportuno todo este tratamiento y la visión del presidente que nos permitió contar con todas las herramientas. Y cómo nosotros podemos sustentar científicamente el decir estamos controlados. Mire, hay días que no hay casos positivos en el tamizaje. Gracias a Dios. Se mandan los tamizajes, no han parado desde el inicio de la pandemia que El Salvador pudo hacer el primer procesamiento de PCR para COVID-19, que valga la aclaración, no teníamos ningún laboratorio para poder hacer biología molecular, ninguno. En ese momento se pudo tener la oportunidad de cubrir todo el país, ya en el oriente, en el occidente, en la zona central, con laboratorios de biología molecular, lo que ahora nos permiten detectarlo. Y desde ese momento no han parado las cabinas de tamizaje, incluso continúan realizando todas las jornadas, este día van a estar en Atiquizaya, y esto lo que permite es captar las muestras. Los pacientes llegan, se hace una muestra y todo el resultado se consolida de 24 horas y se envían estos resultados tanto públicos como privados al sistema de salud. ¿Y qué es lo importante? Que en estos últimos meses hemos tenido varios días que no se reporta ni tan solo una prueba positiva. Ni tan solo una. ¿Eso qué quiere decir? El nivel de contagio de COVID-19 en el país es bastante bajo. Y alguien dirá, bueno, pero puede ser que no llegaran a consultar. Y yo le pongo otro ejemplo, vámonos a ver los hospitales. Específicamente el Hospital de Salvador no tiene pacientes ingresados en cantidad por COVID-19. Hay pacientes que no superan los 20 pacientes ingresados y que están en constante flujo de ingreso alto. Y a eso todavía podemos sumar otro dato más contundente. Bueno, en todo lo que va del año hemos tenido 3 letalidades por COVID-19. Antes la norma era que viéramos 5, 6, 7 pacientes por COVID fallecidos diarios. Y todos los días había fallecidos por COVID-19. Y ahora la norma es que todos los días no hay fallecidos por COVID-19. Entonces es un dato contundente, científico, que nos puede decir el índice de cama hospitalaria y de ingreso por COVID es bajo, el índice de muerte por COVID-19 es bajo y sobre todo la positividad por COVID-19 es bajo, lo cual son datos que nos establecen las normativas y nos pone en un país de bajo riesgo y con un nivel de contagio mínimo. Y cualquiera dirá, lo dice el ministro de Salud porque es quien ve la cartera, lo dice Marisol porque trabaja en un canal estatal, pero recientemente el representante de la Organización Panamericana para la Salud dijo que destacaba el trabajo que se había realizado por el gobierno del presidente Bukele y agregó que le felicitaba al país por el manejo de la pandemia y sobre todo la respuesta rápida. Totalmente, y no lo dice El Salvador, no lo dice el Ministerio de Salud, lo está diciendo el representante de la Organización Panamericana de la Salud, que evidentemente son los que llevan el comando sanitario en toda la región de las Américas. Ha aplanado la curva de contagio, dijo de manera categórica Giovanni Escalante, que, insisto, es el representante de la OPS en El Salvador. Totalmente, y eso se debe a las buenas decisiones, a la contención epidemiológica, al tener en tiempo oportuno la decisión de implementar la vacunación de la manera que se implementó en el territorio, donde ningún salvadoreño tuvo que ser o tener una condición especial para poder recibir oportunamente ese medicamento, sino que se utilizaron las pautas internacionales de riesgo. Bueno, empezamos con los de mayor riesgo y así sucesivamente, y esto fue en un corto tiempo. Hay países que pasaron meses pasando de un grupo etario a otro grupo etario y que incluso actualmente hay algunos que todavía no han podido ni acceder
a la vacuna y en El Salvador. Eso fue sumamente rápido, lo cual hizo la diferencia. Ministro, empezamos por este tema de la modernización de este nuevo sistema de salud, pero tengo que agregar más datos. Cuentan ya con quirófanos abastecidos con insumos y tecnologías de última generación, pero sé que esto no solo está ocurriendo para los usuarios del Hospital Sacamil, sino que para usuarios de otros hospitales. Quisiera que me contara cómo va este proceso. Totalmente, la renovación del sistema de salud está avanzando y esto va en varias partes o en varios puntos, no solo en el tema de infraestructura, no solo en el tema de equipamiento, sino que también en el tema tecnológico de digitalización que genera ese ecosistema eficiente en el manejo de las atenciones sanitarias. Y en ese aspecto tenemos hospitales en la zona del oriente del país, en la zona del occidente del país, los cuales se están modernizando, abasteciendo, llevando equipo a esos quirófanos para que puedan trabajar de la mejor manera y para que puedan darle la oportunidad a los salvadoreños de recibir un servicio de mínima invasión, de recibir un servicio en las diferentes especialidades con calidad y sobre todo con todo lo que está a disposición de tecnología. No hay día en el país que no esté llegando un equipo nuevo a los diferentes hospitales o a las diferentes unidades de salud. Y eso es muy importante, porque antes la excepción era tener un equipo. La excepción era que de repente le avisaran que había llegado un equipo, una máquina nueva de anestesia, una lámpara, un dispositivo para poder monitorear al paciente. Ahora al contrario, ahora todos los días el sistema de salud está haciendo entregas de equipamiento, está haciendo entregas de tecnología que permiten que los salvadoreños podamos estar mucho más seguros con el tema sanitario. Y todo esto se consolida también con hacer uso eficiente de estos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, mire, con el personal capacitado por un lado y por otro lado con la digitalización del sistema de salud que ya está por alcanzar el 100% en el país, 100%. Wow. Ya tenemos 100% de hospitales y tenemos más del 95% de las unidades de salud, con lo cual esto es un análisis clave y es que antes ni siquiera pasaba el cable que le lleve el internet, ni siquiera pasaba el cable en la zona donde estaba la unidad que le lleve el internet. Entonces, evidentemente, ¿cómo podemos tener toda la información de los pacientes? Ahora que ya se tiene más del 95%, ya hay servicio de internet y conectividad y por ende ya podemos tener el expediente electrónico y poderlo compartir a nivel internacional, a nivel nacional, en todo el territorio para poder de esta manera, pues evidentemente, dar las mejores atenciones a la población. Ministro, este equipamiento está llegando a los hospitales de todo el país porque en el pasado un paciente de La Unión, de Santa Ana, de Aguachapán, lo tenían que traer corriendo en una ambulancia, la ambulancia se estrellaba en el camino y de verdad, como ese caso, existieron muchísimos. Existe preocupación porque esto pase del Hospital Blum, el Rosales, el Sacamil y que llegue a todos los hospitales de la red. Totalmente, totalmente. Y esto está sucediendo. En particular, de verdad, me da alegría ver cómo hospitales del Oriente que siempre han sido considerados como hospitales que se dejaban olvidados y que la tecnología, que el equipamiento, que el refuerzo de todas estas áreas sanitarias eran los últimos en poderlo percibir. Y ahora vemos un hospital San Juan de Dios, un hospital también en la zona de Santa Rosa de Lima, un hospital El Unión, que están teniendo más capacidades, tecnología para poder ofrecer. Cada uno de estos incluso está teniendo avances en los temas de atenciones médicas que son muy en particular de la zona geográfica, porque usualmente no todas las afectaciones que vemos en el oriente del país son las mismas afectaciones que vemos en el occidente del país. Entonces creo que esa facilidad, ese crecimiento, esa tecnología que está llegando hoy nos permite tener la tranquilidad. De repente me dicen, mire, estamos haciendo este tipo de intervenciones, y lo digo en cirugía porque pues una de las áreas que a mí más me apasiona, estamos haciendo este tipo de procedimientos de mínima invasión en el hospital en San Miguel, en el oriente del país. Tenemos este equipo de mínima invasión en Santa Rosa de Lima. Estamos utilizando en la Unión estos procedimientos. Entonces, realmente eso nos dice, bueno, el sistema de salud está avanzando a nivel nacional y nos permite ofrecerle el mejor tratamiento posible a la población. Usted ve el hospital de Aguachapán, usted ve un hospital en Chalchuapa, y usted está viendo hospitales modernos, hospitales bonitos, hospitales en los cuales la población no solo está recibiendo un tratamiento médico, sino que también se siente a gusto recibiendo ese tratamiento médico, porque en el momento en el que uno tiene una enfermedad es el momento en el que más vulnerable puede estar, y definitivamente estar en las condiciones que el sistema de salud estaba hace años, realmente creo que es hasta contraproducente el tener un tratamiento en esa condición. Doctor, yo lo acompañé a usted una vez a un lugar muy lejano en el departamento de La Unión, que es donde usted había realizado su año social. Y recuerdo que usted me contaba cómo ni siquiera en ese año social usted tenía dónde dormir, o sea, las condiciones eran difíciles. Esto no permitía que los médicos dieran un buen servicio a los pacientes, imposible. ¿Se está trabajando también por mejorar las condiciones para todo el talento humano maravilloso
de todo el sistema de salud en el país. Totalmente, totalmente. Y en eso hay que hacer mención porque hay muchos pilares de abordaje del desarrollo de los profesionales. No solo tenemos la buena noticia de contar con áreas y que ha sido un impacto importante. Ningún presidente se preocupó porque la población de trabajadores de la salud tuviera áreas de descanso. Mire, qué alegría es poder llegar ahora a los hospitales, llegar al hospital de San Miguel, al hospital de Cojutepeque, llegar a los diferentes hospitales y usted ver las áreas donde el personal puede tomar unos minutos de descanso en la labor del día a día. El profesional de la salud generalmente pasa más de 24 horas incluso dentro de los hospitales haciendo esas atenciones dependiendo de la organización de los turnos que tiene. Entonces creo que ahora tenemos esa oportunidad para que también el personal con esos minutos de descanso pueda tener una mejor atención. Pero también se está avanzando en poderle ofrecer la especialización o el desarrollo de capacidades que antes no se tenía. ¿Cómo podemos pedir que haya una buena atención? Pues si nuestro recurso humano no tiene conocimiento o no se le da ese acompañamiento de poder acceder a más información, a más evidencia para que se vaya cada vez perfeccionando en la atención del paciente. Eso antes era excepciones, antes era casi imposible que nosotros pudiéramos tener una oportunidad de salir a conocer, a informarnos, a tener más evidencia. Ahora eso es cotidiano, se ha incrementado la cantidad del presupuesto para que podamos especializarnos. Estamos teniendo todos los días capacitaciones a través de los diferentes mecanismos. Una de las claves ha sido la muestra de la pandemia de que ahora podemos tener esa facilidad de compartir información a través de las plataformas como el Zoom, como el Microsoft y las diferentes plataformas que podemos tener reuniones. Y esto nos ha permitido permear y capacitar, y cómo lo vimos consolidado. Mire, en el inicio de la pandemia ya todo el personal de salud sabía las medidas, sabía todo, porque se había trabajado mucho en la información. Y esto ahora no solo nos sirvió de ejemplo, sino que nos sirve también para continuar haciendo todo ese esfuerzo en las diferentes enfermedades que puede presentarse en el país. Vienen más transformaciones en el sistema de salud y la ventaja es que ahora tenemos ya un sistema robusto, un sistema que tiene mayores herramientas para poder ir avanzando en otros problemas de salud pública importantes. Y en ese aspecto tenemos también el tema de todas las enfermedades inmunoprevenibles, que yo creo que es de todos conocido la importancia de poder aplicar en tiempo oportuno los esquemas de vacunación para la población. Y por ahí viene muy buenas noticias para los salvadoreños para que podamos ahora estar más seguros. Y es que lo más importante hasta cierto punto y que es trascendental es nuestra infancia, ¿verdad? Eso es lo que nos va a decir en el tiempo, es el futuro del país y yo creo que debemos hacer los esfuerzos que estén a disposición con la evidencia científica para poderlo poner a disposición de todos los salvadoreños de manera gratuita. A eso se le suma también que hemos visto cuántos años hemos sufrido por el tema en particular de las enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión, dislipidemias, enfermedades coronarias, enfermedades metabólicas, que de alguna manera siguen siendo un punto importante a nivel internacional, el cual está establecido que cerca del 40% al 45% de todas las poblaciones internacionales están padeciendo estas enfermedades crónicas no transmisibles. Y en ese aspecto viene la incorporación de nuevos medicamentos, la incorporación de un cuadro de medicamentos robusto que pueda darle atenciones a la población y que no tenga que ser que los medicamentos más avanzados pues tengan que ir al sector privado a adquirirlos para poder tener ese control de estas enfermedades. Sobre todo, ministro, perdón que lo interrumpa, que ya tiene una población que por haber tenido por tantas décadas su salud descuidada, estos problemas quizás no hubiesen sido crónicos si se les hubiese dado tratamiento a tiempo. Sí, y quizás estuvieran en una condición mucho más favorable ante estas enfermedades porque pues cada día que pasa con una enfermedad maltratada o con un tratamiento subóptimo, pues las condiciones de afectación o complicaciones a largo plazo pueden aumentar exponencialmente. Entonces creo que es bien importante el entender que a veces el tener un tema de mejores medicamentos, aunque estos puedan generar inicialmente un costo más alto, significa un ahorro para el sistema de salud en la disminución de las complicaciones pues, que requieren mayor inversión financiera para poder dar solución. Entonces creo que eso es un poco el tema de economías que se va viendo en el ampliar o en el perfeccionar los tratamientos que se ponen a disposición. Entonces, en particular, no solo tenemos avances en estos dos temas, sino que también en uno de los que había sido olvidados por años, y es la atención prehospitalaria. Todos sabemos esa imagen en la cual internacionalmente hemos visto que
en países existe el 911, en otros países existen otras entidades que son como prioritarias cuando uno tiene una emergencia y tiene un accidente. Pues en El Salvador por años se limitó a la población al poder tener una atención a través del sistema de emergencias de atención prehospitalaria o médicas en el país. No habían ambulancias del Ministerio de Salud para poder atender los accidentes de tránsito. Siempre hemos tenido una colaboración y agradecemos ese gran apoyo a la Cruz Roja, a la Cruz Verde, a los comandos de salvamento que siempre han estado ahí, pero creo que también una responsabilidad importante y que debe ser prioritaria por parte del sistema de salud de un país. Ahora estamos renovando, creciendo ese sistema de emergencias médicas que es el SEM y que todos tenemos bien fijo ese sistema de emergencias médicas porque es precisamente el 132 donde marcábamos para poder tener esa información o ese seguimiento por parte del tema de COVID-19. Ahora, al dotar con más herramientas, con más tecnología, con más facilidades, podemos tener la tranquilidad para que si un salvadoreño tiene una emergencia de cualquier tipo, sea un accidente, sea un tema de enfermedades crónicas en su hogar, tenga una manera de poder llegar oportunamente al sistema de salud, porque ese tiempo que se acorta a través de un buen sistema de atención prehospitalaria puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Cuántas personas o cuántos salvadoreños han perdido la vida porque no tuvieron la oportunidad de estar en un momento justo en un centro hospitalario? ¿Cuántos salvadoreños han tenido dificultades o dolor en las familias porque no contaban con esta herramienta y con este servicio que es un componente fundamental de cualquier sistema de salud? Muchos. Y esto es lo que se está avanzando, dándole todas esas herramientas que al sistema de salud se le negó por años a través de una mala priorización o a través de otros intereses que a veces pues nunca se conocen, pero que realmente no eran velar por la salud de la población salvadoreña. Es decir, ministro, que los salvadoreños ya tenemos esa línea, yo la llamaría amiga, generosa, solidaria, donde podemos llamar ante cualquier tipo de enfermedad, que es el 132, y no solo para hablar si tengo un problema de COVID o sospecha, sino que bueno, temas hasta de salud mental, que yo insisto tanto que la población la necesita después de la pandemia, temas como la necesidad de una ambulancia, atención, orientación sobre qué especialidad, todo eso ya me lo pueden brindar. Correcto, esas partes son las que están enfocadas prioritariamente en las emergencias, en el sistema, en el 132, y que ante cualquier situación usted puede rápidamente contactarse para que de esta manera puedan brindarle un auxilio inmediato. Sabemos que el tema de las emergencias, cuando suceden, debemos de atenderlas rápido y nunca sabemos cuándo va a ser. Entonces es importante que ahora los salvadoreños se den cuenta todo el crecimiento que está sucediendo en el país y a veces en el tema de emergencias médicas que es prioritario el tenerlo en el momento que más se necesita. Pues. Tengo un minuto de tiempo, pero no puedo dejar de preguntar. ¿Siguen los esfuerzos con la primera dama de la República desde el despacho para el tema de nuestros bebés, de nuestros niños, de nuestra primera infancia? Uno de los pilares más importantes en el tema sanitario es precisamente el tema del desarrollo de la ley Crecer Juntos y la ley Nacer con Cariño, que esto consolida una de las etapas de la vida más importantes. Y es que, si usted analiza, no solo nos estamos preocupando por la salud de la madre, sino que por la salud del niño, incluso en el estado preconcepcional. O sea, estamos todavía velando por la salud de un salvadoreño que probablemente todavía no ha llegado. Y esto es a través de brindar esa equidad de recibir los servicios de salud. Esto no solo es una parte del sistema de salud que está mejorando, apoyando al despacho de la primera dama, sino que es uno de los pilares de salud pública más importantes a través de la visión de la primera dama Gabriela Bukele, que nos posiciona ahora a los salvadoreños en una situación mucho mejor. ¿Cuántas veces se violentaron los derechos de los padres, de las madres, los derechos de los niños a través de no permitir que ese momento tan importante que era el parto se desarrollara de la mejor manera? Mire qué alegría da ver a un papá ahora apoyar a su esposa, a su compañera, en el momento más importante que es la llegada de un nuevo salvadoreño. Y que no solo salga feliz la mamá y el papá de que ya tienen a su bebé, sino que salgan feliz de que fue una experiencia importante, que fue un trato adecuado, que se le explicó en todo momento, que se le dieron las herramientas para poder llevar este momento tan importante en la vida. Yo creo que eso es lo que hace que todo valga la pena y realmente la población, cuando compara, mire, yo ya he tenido otro bebé antes y ahora es totalmente diferente. Antes ni sabía yo qué había pasado de mi esposa. Me di cuenta que fue niño 3 días, 4 días después. Entonces creo que todo esto que se está generando en el país da mucha esperanza y da alegría. Como todo, no es de un solo.
vamos progresivamente en los cambios en el sistema de salud, en los cambios en nuestra niñez, todo es progresivo, pero bueno, evidentemente si venimos de décadas de abandono en el sistema de salud y ahora tenemos tantos resultados evidentes, palpables, que nos ponen seguros en el tema sanitario y que nos ponen seguros como familias salvadoreñas, creo que realmente vamos por un buen camino. Definitivamente la transformación ha sido acelerada con pasos agigantados y solo el que quiere tapar el sol con un dedo no se da cuenta. Gracias, ministro. Un placer y bendiciones para toda la población salvadoreña. Sigamos cumpliendo todas las recomendaciones. Por supuesto, mascarilla todavía, no pasa de moda usar mascarilla, lavarse las manos. Totalmente voluntario, Claro. Pero también comprendamos que esto nos permite prevenir otro tipo de enfermedades. Mire, si usted se lava las manos, se protege de enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias, de cualquier tipo de enfermedad, con pequeñas medidas que son normales en el día a día, de que usted se aplique jabón, se lave las manos con agua, o se aplique alcohol y se lave las manos con agua y con jabón. Medidas y recomendaciones naturales. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.